La historia de España, no es para nada un relato simple, ¿eh? Es más bien la crónica de cómo una nación se fue forjando a sí misma. Y ojo, no de un día para otro, sino a lo largo de milenios, milenios de conflictos, de fusiones y sobre todo de una constante reinvención. Entonces, la pregunta clave que vamos a explorar aquí es ¿cómo narices se forja una nación a partir del conflicto, la diversidad y la pura ambición? Y para intentar responder a eso de verdad, no se me ocurre un ejemplo mejor que la historia de la península ibérica. Y es que la escala de esta transformación es que es alucinante, de verdad. Vamos a pensar en el viaje un momento, de ser una provincia romana un poco apartada de todo, a convertirse en un imperio global, un imperio donde, y esto es literal, el sol nunca se ponía. Pues venga, vamos a empezar por el principio. A ver, toda buena historia tiene un comienzo, ¿no? Y el de España, bueno, digamos que se encuentra en sus materiales en bruto. Muchísimo antes de que existiera algo parecido a un país, Roma y un poco más tarde los visigodos pusieron los cimientos, las bases de absolutamente todo lo que vendría después. Y aquí hay un concepto que es clave, la romanización. Que, ojo, no fue solo una conquista militar que empezó allá por el 218 a.C., no, fue mucho más. Fue un proceso de aculturación súper profundo. Las sociedades que ya estaban aquí, poco a poco, fueron adoptando la lengua, el derecho, la forma de vida de los romanos, y con eso, casi sin darse cuenta, estaban sentando las bases de una identidad común. Y el legado que dejó Roma es que es inmenso y llega hasta hoy. A ver, pensemos, el latín, de ahí vienen casi todas nuestras lenguas. El derecho romano, que sigue siendo la base de nuestros sistemas legales. ¿Y qué me dices de la infraestructura? Una red de calzadas y ciudades que en parte todavía usamos. Y por supuesto la trilogía mediterránea, el trigo, la vid y el olivo es que definieron el paisaje para siempre. Claro, Roma cae. ¿Y quién toma el relevo? Pues los visigodos. Y oye, lo intentaron. Su objetivo era unificar la península, pero su sistema político tenía un fallo garrafal. La monarquía era electiva. ¿Qué significa esto? Pues que cada vez que un rey moría, se liaba. Los nobles se peleaban por el trono y eso creaba un ciclo sin fin de traiciones, de guerras civiles, y esa inestabilidad constante, esa fue la grieta por la que se iba a colar la siguiente gran transformación. Y con esto entramos de lleno en el crisol medieval, una época que de verdad estuvo definida por la convivencia, pero también por el enfrentamiento, el choque de dos mundos en la misma tierra, al-Ándalus en el sur y los reinos cristianos que resistían en el norte. A ver, imaginemos la escena, porque duró casi 8 siglos. La península era el hogar de dos civilizaciones que eran, pues como la noche y el día. En el norte tenías los reinos cristianos, feudales, muy rurales, y en el sur tenías al-Ándalus, urbano, cosmopolita, un centro de comercio y de conocimiento que de verdad dejaba con la boca abierta al resto de Europa. Es que no eran solo dos territorios, eran dos mundos completamente distintos conviviendo en el mismo espacio. Pero claro, nada dura para siempre. Y el poder de al-Ándalus tampoco fue eterno. Después de su época dorada, la del Califato de Córdoba, todo se vino abajo. Se desintegró en un montón de reinos pequeñitos y rivales entre sí, las famosas taifas. Y claro, ¿qué pasó? Pues que esa división interna, esa debilidad, fue la oportunidad de oro que los reinos cristianos del norte llevaban siglos esperando. Y si tuviéramos que señalar un punto de inflexión, un momento decisivo en toda esta historia, sería este. Sin duda, la batalla de las Navas de Tolosa, en 1212. Ahí, una coalición de reinos cristianos consiguió derrotar al enorme imperio almohade. Y aquello fue un punto de no retorno. A partir de ese momento, la balanza de poder se inclinó, ya para siempre, hacia el norte. Vale, la reconquista fue preparando el terreno poco a poco para el siguiente gran paso. Ahora sí, la forja de un solo reino. Y aquí es donde entran en escena dos figuras clave, los arquitectos, por así decirlo, del Estado español moderno, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Pero ojo, y esto es súper importante entenderlo bien, su matrimonio no creó un país unificado de la noche a la mañana, no, fue una unión dinástica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Isabel y Fernando eran reyes de los dos territorios, sí, pero Castilla y Aragón seguían siendo reinos separados, cada uno con sus leyes, sus fronteras, sus instituciones. La unión, por así decirlo, estaba en sus cabezas, en las coronas, no en la tierra. Y entonces llega un solo año que lo cambia absolutamente todo. Un año que concentra toda la ambición y toda la visión de los reyes católicos. Un año que no solo va a redefinir la península, sino el mundo entero. 1492. En este año coinciden tres acontecimientos que son de verdad monumentales. Primero,
la conquista de Granada. Con esto se pone punto y final a casi 800 años de presencia política musulmana en la península. Segundo, el primer viaje de Colón, que abre la puerta a una nueva era de expansión global. Y tercero, el decreto de expulsión de los judíos, un paso drástico, durísimo, para forzar una unificación religiosa. Este fragmento que vemos del decreto de Granada, pues, nos da una idea bastante clara de la dureza de esa política. La orden no dejaba lugar a dudas, o conversión o exilio, y si no, la pena era la muerte y la confiscación de todos los bienes. Fue una decisión con unas consecuencias demográficas, económicas y culturales brutales. Bien, pues la herencia de los reyes católicos pasa a una nueva dinastía, los Habsburgo, los Austrias, y van a ser ellos quienes lleven a la monarquía hispánica a su máxima expansión. Entramos, ahora sí, en la Edad de Oro imperial. Y esta frase tan famosa, el imperio en el que nunca se pone el sol, es que captura a la perfección la realidad de la época de Carlos I y Felipe II. Pensemos, composiciones en Europa, en América, en África, en Asia. La monarquía hispánica se convirtió de facto en la primera potencia verdaderamente global de la historia. Pero claro, mantener un imperio así tenía un coste inmenso. El siglo XVI fue básicamente una era de guerra casi constante. La monarquía estaba luchando en todos los frentes a la vez, contra Francia por el control de Europa, contra el Imperio Otomano por el Mediterráneo y más tarde contra la rebelión protestante en los Países Bajos y contra Inglaterra. ¡Una locura! Y claro, tanta guerra, tantísimo gasto. Al final acabó pasando factura, y una factura muy cara. Ya en el siglo XVII, esa armadura brillante del imperio empieza a mostrar grietas, y grietas muy serias. Es el inicio de una decadencia muy larga y el principio del fin para la dinastía. Un síntoma muy claro de esta decadencia es una figura que aparece ahora, el valido. Los reyes de esta época, los que llamamos Austrias menores, Felipe III, Felipe IV, pues básicamente delegaron el gobierno en estos hombres de confianza, en estos favoritos. Y esto, claro, por un lado muestra que el rey ya no controlaba directamente las cosas, y por otro, pues a menudo llevó a una corrupción galopante y a políticas que fueron un auténtico desastre. El siglo XVII fue, una auténtica cascada de desastres, un golpe tras otro. A ver, en 1609 la expulsión de los moriscos, que deja vacías regiones enteras y provoca un shock económico tremendo. Luego, 1640, estallan rebeliones masivas en Cataluña y en Portugal que casi rompen la monarquía en dos. Después, la paz de Westfalia, que viene a confirmar que España ya no es la que manda en Europa. Y el golpe de gracia, el final. Llega en el 1700, muere el rey, Carlos II, sin heredero, y con él se extingue la dinastía de los Habsburgo en España. Bueno, hemos recorrido casi 2 milenias de historia así, en un momento. Vamos a dar un paso atrás, a tomar un poco de perspectiva y a preguntarnos, después de todo este viaje, de este proceso tan largo y tan turbulento, ¿cuál fue el resultado final? La pregunta, entonces, es esa. Después de tantísimas conquistas, uniones, conflictos, transformaciones, ¿qué fue lo que salió de esa fragua? ¿Qué es lo que se forjó realmente al final de todo? Y a lo mejor la respuesta es que nunca se llegó a forjar una identidad única y definitiva. Quizás lo que realmente nació de todo este proceso fue algo distinto, una nación definida por su increíble y a veces dolorosa capacidad para reinventarse una y otra vez. Un mosaico súper complejo de pueblos, de culturas, de tensiones, que desde luego no es una simple reliquia del pasado, sino una realidad que sigue hoy mismo en plena evolución.